Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenéis, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Acompáñenme a orar. Bendito Dios y Padre, bueno, grande en misericordia en esta mañana, Señor, que por medio de tu santa y hermosa palabra, Señor, podamos, Padre, comprender, Padre, cada día tu voluntad para con nosotros, que por medio de ella, Padre, nos santifiquemos y que seamos obedientes a lo que tú nos mandas en ella, Padre. Gracias te damos por tu infinito amor, tu misericordia para con nosotros, que es nueva cada mañana, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que vino un día, Señor, a este mundo, Padre, para salvar aquello que se había perdido, Señor. Gracias por salvar nuestras almas del castigo eterno, Señor. Infinitas gracias te damos hoy en esta hora. Reciba la gloria, en tu nombre oramos. Amén. La última semana, hermanos, aprendimos que el apóstol Pedro escribe a sus lectores y les dice que de esta salvación había sido anunciada desde hace tiempos pasados por profetas que Dios usó para que anunciaran de esta salvación. Esos profetas fueron hombres que Dios usó para anunciar de la gracia de salvación. Ellos, después de haber profetizado, indagaron con gran solicitud sobre este tema de la salvación. También de la misma manera, Pedro les escribe diciendo que el Espíritu de Cristo les anunció los sufrimientos del Mesías y que con ello traería glorias futuras. Y en esta mañana, después de haber aprendido todo lo que miramos la última semana sobre la salvación que fue profetizada por hombres que Dios usó, ahora vamos a aprender cómo debemos de responder ante tal salvación. Veremos cómo se debe mirar esa salvación en la vida del creyente. También veremos las responsabilidades de una manera práctica, lo que implica esta salvación en la vida del creyente. Ponga sus ojos rápidamente ahí en el versículo 13. Pedro dice, por tanto, esta palabra corta es una acción transitiva con la cual Pedro exhorta a sus lectores a reflexionar en la esperanza de la salvación, la cual él acababa de escribir. Esta gran verdad de la salvación para todos aquellos que fueron escogidos aún antes de la fundación del mundo, según Efesios 1:4. Pero esa verdad de la salvación en la vida del creyente tiene demandas establecidas por Dios. Pedro les escribe, les dice, ustedes como hijos de Dios ya entienden y ya saben ahora de esta salvación. Ahora les corresponde a ustedes a responder en obediencia. Amada iglesia, aunque ya sabemos que esta carta va dirigida a los creyentes a los cuales Pedro escribe, esta carta también por implicación es para nosotros el día de hoy. Todo lo que hacemos en lo secular, tenemos responsabilidades, tienes un trabajo en la oficina, en donde quiera que tú te mueves, tienes responsabilidad que hacer. En nuestra iglesia local también de la misma manera. También, hermanos, en esta salvación como hijos de Dios, tenemos responsabilidades que el Señor nos manda en su palabra, las cuales vamos a mirar, 6 de ellas que están en estos versículos, hermanos. Y en esta mañana les animo a mirar dentro de nuestros corazones, porque quizás no estamos siendo obedientes a lo que el Señor nos demanda en su palabra. Y mira tu corazón a ver cómo está tu obediencia delante del Señor. Pedro escribe diciéndoles, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. La primera de ellas es que Pedro escribe y les dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esta palabra de ceñir es muy interesante, ya que en tierras orientales la gente usaba ropa muy larga y floja, y esto podría estorbar en algunas actividades cotidianas.
Entonces, cuando ellos querían ir más rápido, hacer sus actividades con más prontitud, tenían que atarse su manto alrededor de la cintura como si fuera un cinto. La ropa floja estorbaba para hacer actividades prontas o rápidas, y ellos tenían que quitarse, hermanos, su manto y amarrárselo en la cintura para que esa ropa floja quedara pegada al cuerpo y ellos pudieran hacer sus actividades más pronto. ¿Recuerdan ustedes cuando Jehová daba instrucciones para la Pascua? Allá en Éxodo 12:11 dice: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, porque es la Pascua del Señor. La idea es que ellos debían de estar preparados, listos. Ellos debían estar atentos. Entonces, amada iglesia, ¿a qué se refiere Pedro a sus escritores, a sus lectores, con ceñir los lomos de vuestro entendimiento? ¿Qué es lo que Pedro estaba tratando de decir a sus lectores? Recordemos, hermanos, nuevamente que estos hermanos estaban pasando por un momento difícil en la persecución. Estaban en medio de un mundo hostil. Pedro les escribe y les dice que en esos momentos sus mentes deben de estar centradas, que no haya nada que estorbe en sus mentes, ya que el pánico o el temor ante tal persecución los podían distraer. Amada iglesia, cuando la persecución, luchas o pruebas están frente de nosotros, muchas veces nace en nosotros una preocupación, hay una confusión y muchas veces llega el temor. Por esta razón, Pedro exhorta a sus lectores que tengan una mente ceñida. Esto es, una mente fuerte, una mente fría y lista para la acción. Una mente ceñida no está siendo estorbada por las circunstancias o por las distracciones del temor a los hombres, la persecución o las circunstancias de nuestra vida. Una mente ceñida es una mente lista y estar centrada únicamente en las cosas del Señor. La Biblia de la Reforma traduce este versículo de la siguiente manera: por tanto, preparen su mente para la acción y estén atentos. Es lo que Pedro les está diciendo cuando les dice tengan una mente ceñida. Les está diciendo preparen su mente para la acción ante tales circunstancias. Una vez más miramos que Pedro les dice tengan una mente lista para ponerla a trabajar, para ponerla en acción. A manera de aplicación, amada iglesia, ¿cómo es que actuamos en los momentos difíciles de nuestras vidas? ¿Cómo respondes tú a esos momentos difíciles? Y vaya, hermano, que como creyente debes de tener esos momentos difíciles. Y si no los estás teniendo, va a llegar el momento, hermano, a que tú tengas esos momentos difíciles, porque como lo dijimos en otra ocasión, hermano, los momentos difíciles nos hacen voltear a Cristo, depender de Él, hermano. Pero ¿cómo respondes tú a esos momentos difíciles? ¿Entras en turbación? ¿Nace en ti una preocupación que te quita el sueño? ¿Quieres salir corriendo ante tales circunstancias? ¿Cuál es tu reacción a lo que puedas estar pasando o quizás vayas a pasar? Pedro exhorta a sus lectores y por implicación también a nosotros a que tengamos una mente ceñida, esto es, una mente preparada, una mente lista para la acción. Cuando vengan esos momentos difíciles, amada iglesia, tú debes estar listo, debes estar preparado con una mente ceñida únicamente en la voluntad y la gracia de nuestro Señor. ¿Cómo es que respondes, amado hermano, ante tal circunstancia? ¿Doblas tus rodillas? ¿Vas al Señor en oración? ¿Pides a Él dirección en las cosas que están pasando? ¿O simplemente
quieres huir. Simplemente dices como el salmista David lo dijo, ¿quién me diera alas como de paloma? Yo volaría muy alto. ¿O quieres tener esa mente ceñida, esa mente lista, dispuesta ante tales circunstancias? Vamos al texto, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. La segunda responsabilidad como creyentes que tenemos aquí, hermanos, según el texto, es ser sobrios. Pedro después dice a ellos que deberían de ser sobrios, esto es, tener una mente controlada ante las circunstancias que estaban viviendo en medio de la persecución. Pedro les dice que ellos deberían de tener su mente y comportamiento en total control. Esta palabra de sobrio es lo opuesto de estar ebrio. Entonces la idea de Pedro aquí es tener una mente en sobriedad o equilibrio intelectual o espiritual. La exhortación de Pedro es que como creyentes debemos de vivir con una mente controlada, tener una vida equilibrada conforme al conocimiento de Dios. Ser sobrios es tener dominio propio, en contraste a la desesperación o preocupación ante las circunstancias de la vida. El creyente sobrio no gasta sus energías en cosas que no traen para sí mismo un ánimo, un gozo en el Señor. No gasta sus energías en cosas que desvían la intención de nuestra meta principal, que es la herencia que nos espera en los cielos. Hermano, esa verdad grande, hermanos, de que nuestra herencia está en los cielos, debe de ser, hermano, una motivación grande para el creyente, el poder tener sobriedad en nuestra vida. Vale la pena luchar por esa herencia que está preparada en los cielos. Como Pablo exhorta a su hijo Timoteo en la fe, le escribe en 2 de Timoteo 4:5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Para que Timoteo pudiera soportar las aflicciones, él debía de tener una mente sobria, una mente controlada, conforme al conocimiento de Dios. Timoteo tenía, hermanos, que estar equilibrado en su mente. Pablo también exhorta a los creyentes de la iglesia de Tesalónica y les dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. El verso 8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. La exhortación es su mente controlada, sean sobrios. Pablo escribe a Tito y de la misma manera le dice en Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, verso 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. El creyente verdadero tendrá una mente ceñida, una mente controlada. El creyente será alguien que es sobrio. Vamos al texto, verso 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad. La tercera responsabilidad del creyente es ser pacientes o esperar. Después de que Pedro le dice que ellos debían ser sobrios, ellos debían esperar, dice la Biblia de las Américas. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu y pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. La esperanza, amada iglesia, es una de las características muy principal del creyente. Pedro está dando una exhortación a sus lectores a que sean pacientes. Recordemos una vez más que los creyentes estaban pasando por un momento de persecución muy severa. Sabemos que cuando hay dolor o persecución como humanos es difícil el poder soportar. Muchas veces las fuerzas se agotan y Pedro sabe esto. Por eso es que él anima a sus lectores a que en medio de sus persecuciones su esperanza sea en el Señor.
no en las circunstancias. Muchas veces como creyentes, hermanos, depositamos nuestra esperanza en cosas terrenales. Porque yo tengo dinero, porque yo tengo un negocio, porque yo tengo salud. Hermano, pero cuando todo eso se acaba, nuestra esperanza siempre debe de estar únicamente en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿en qué deberían estos creyentes poner su esperanza? Dice el texto, y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, amados hermanos, Pedro les anima a que ellos pudieran esperar, que sean pacientes por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es importante recordar que esta gracia, hermanos, en su idioma original, como lo miramos, es caris. Esto es un regalo inmerecido de Dios. Para tenerlo más claro, si Dios nos pagara conforme a nuestros pecados, siendo que Él es justo, recibiríamos el castigo eterno, la separación total de Dios en el infierno, si muriéramos en esta noche sin esa gracia de Dios. Pero por causa de Cristo y nuestra unión con Él, en lugar de recibir lo que merecemos, Dios nos da lo que no merecemos. Esto es gracia. La gracia a la cual se refiere Pedro es la salvación final del creyente. Esta salvación ya viene en camino. Pedro dice que esta gracia se os traerá cuando sea manifestado Jesucristo. Ahora, el hecho de que Pedro escriba por completo tiene un significado importante. Cada uno de los redimidos, de los creyentes, ya tienen esa gracia ahora mismo, pero será la gracia de la salvación cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando la segunda venida de Cristo se haga, entonces recibiremos esa salvación completa, hermanos. Pedro anima entonces a sus lectores a esperar ese gran día. Por eso les dice que ciñen sus lomos y estén preparados para ese día. Como no sabemos, hermanos, cuándo sucederá esto, Pablo de la misma manera escribe a los hermanos de Tesalónica, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. No sabemos cuándo sucederá esto. Por eso Pedro exhorta y nos exhorta ahora a nosotros a que seamos pacientes y estemos listos, con nuestra mente ceñida, preparada, listo para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. En la carta a los Romanos, capítulo 13, 11, Pablo escribe y dice esto: conociendo del tiempo que es ya ahora, y esto, conociendo el tiempo que es ya ahora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Amados hermanos, hoy estamos más cerca de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo y debemos estar listos como aquellas vírgenes prudentes esperando al novio. Vamos al texto, versículo 4. Como hijos obedientes. La siguiente responsabilidad que miramos aquí, hermanos, es la obediencia. Pedro les recuerda que eran hijos de Dios y ellos tenían la responsabilidad de ser obedientes. Y esto es muy importante mencionarlo, amados hermanos, ya que en el círculo cristiano hay personas que se dicen ser creyentes, pero no son obedientes a lo que Dios manda en su palabra. Jesús dijo en Lucas 6:46, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Muchas personas están en las iglesias, hermanos, nombrando Señor, Señor, y levantan sus manos y cantan himnos y cantan alabanzas, pero no son obedientes a Dios. El Señor lo dijo, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? No me obedecen. Tienen a Jesús en su boca, pero no en su corazón. Muchos no se esfuerzan, hermanos, por obedecerlo, hermanos, ni lo obedecen. Jesús dijo en el Evangelio de Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos.
Estas personas que se dicen ser creyentes quieren ser parte de una iglesia local, pero no les interesa ser obedientes a Dios, les quitan su palabra, viven aún en sus caminos, viven en sus deseos, viven en sus pensamientos, viven en los placeres de este mundo. Y eso es lo más preocupante, hermanos, es que ellos se dicen ser hijos de Dios, pero las Escrituras dicen que Jesús conoce a los que son suyos. Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Ese es el tipo de ovejas a las cuales Pedro escribe. Por lo tanto, ellos debían de responder a una obediencia al Señor. ¿Qué tanto, hermano, tú eres obediente al Señor? Amados hermanos, hay personas que pueden estar toda su vida en la iglesia y no ser hijos de Dios. La obediencia es una de las características principales de todo aquel que profesa ser creyente. A manera de aplicación, amados hermanos, ¿qué tanto te esfuerzas por ser obediente al Señor? Cuando lees su palabra, ¿qué tanto lo obedeces al Señor? En esta mañana quiero animarte a que mires dentro de tu corazón y te analices si eres obediente a la voluntad del Señor. Vamos al texto, verso 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. La siguiente responsabilidad es el no conformarse. Ahora Pedro le dice, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. La Nueva Versión Internacional traduce así, como hijos obedientes no se amolden a los malos deseos que antes tenían. Dice esta versión, no se amolden. Todos conocemos un molde. Si quieres hacer una gelatina, una pizza, un pastel, todo saldrá conforme al molde que tú uses. La idea aquí es que no debemos amoldarnos a todos aquellos deseos pecaminosos en los cuales vivíamos antes o a los cuales el mundo viene a ofrecernos pecaminosamente. Pedro dice que como hijos obedientes deberíamos de ya no amoldarnos a la pasada manera de vivir cuando vivíamos en nuestra ignorancia. El mundo tiene su propio estilo de vida al cual los creyentes se sienten atraídos muchas veces. Todo lo que el mundo ofrece, drogas, perversión, alcohol, sexo, diversión y un sinfín de cosas más. Pedro les advierte que no deben conformarse a todo lo que el mundo ofrece. En su primera carta a los Corintios, Pablo, capítulo 6-9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amada iglesia, sin duda, uno de estos pecados, hermanos, nombrados aquí, nosotros lo practicábamos, o quizás más, o probablemente todos. El hijo que se esfuerza por agradar al Señor debe matar el pecado que antes practicaba. Dice Pedro que lo hacían en una ignorancia. Pedro les dice que todos esos pecados en los cuales vivían lo hacían sin tener un conocimiento de Dios, lo hacían en su ignorancia, pero ahora, dice Pedro, ustedes ya saben que son elegidos, que tienen una herencia en los cielos, por lo tanto, tienen que responder en obediencia al Señor y no deben de conformarse a todo lo que el mundo trae como pecado. Ahora, amada iglesia, como creyentes ya no somos ignorantes a cuanto el Señor nos demanda, a cómo vivir. Ahora sabemos que esos deseos pecaminosos que llegan a nuestras mentes se oponen a todo lo que es espiritual. Como hijos obedientes, no queremos ofender a Dios Santo. No debemos dejarnos arrastrar por esos pensamientos pecaminosos. Y no tienes, hermano, que
moldearte a todo lo que el mundo ofrece. ¿Qué tanto estás luchando, amado hermano, para ser obediente y para apartarte completamente de todo lo que el mundo ofrece? Vamos al texto. Versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sé también santo vosotros en toda vuestra manera de vivir. La responsabilidad es vivir en santidad. Pedro nos deja claro en el versículo 3, hermanos, de este capítulo, que fue Dios quien nos ha llamado. Ahora Dios quien nos llamó es un Dios santo. Y como Él es santo, la demanda a sus hijos, Él demanda a sus hijos que vivan en santidad. Este proceso de santificación es a lo que teológicamente se le llama santidad progresiva, que es la responsabilidad de cada creyente verdadero. Hoy tenemos una responsabilidad, hermanos, de santificarnos día con día. Tú debes de ser el día de mañana más santo que el día de hoy. Muchas veces como creyentes podemos adoptar en vivir una vida moral ante los ojos de todos, pero Pedro exhorta a sus lectores a que no vivieran, a que vivieran una vida en santidad, porque como hijos de Dios no podemos ya ser parte de los pecados de este mundo. Vivir en santidad es apartarse de todo pecado que sabemos que deshonra a Dios. Incluso ser santo significa estar apartado para Dios, vivir de una manera que agrade a Dios. Vamos a mirar rápidamente una ilustración bíblica de cómo un creyente se aparta del pecado cuando éste toca a su puerta. Génesis capítulo 39, versículo 9, tú conoces la historia de José. Dice el verso. Bueno, para dar un poco de lo que está pasando aquí, la esposa de Potifar, oficial de Faraón, puso sus ojos en José y lo acosó a que se acostara con él, a que durmiera con ella. Pero José contesta esto en el versículo 9: no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José, hermanos, no pensó ni siquiera en su amo Potifar. Él se fue aún más allá. José pensó en Dios. El pecado trae deshonra a Dios. El pecado ofende a Dios. Y José lo sabía, hermano. Yo te pregunto, hermano, ¿tú qué harías en esta circunstancia? ¿Qué hubieras hecho tú en esta circunstancia? Cuando el pecado toca tu puerta, hermano, que el pecado día con día te está asediando, hermano, ¿cómo actúas? ¿Cómo respondes ante tal ataque del pecado a tu vida? ¿Qué haces? ¿Piensas como José, si lo hago ofendería a Dios? ¿O simplemente cedes a Él? El llamado a vivir una vida santa se basa en el hecho de que Dios es santo, y porque Dios es santo, Él demanda santidad en sus hijos. Él quiere que imitemos su santidad. Obviamente no será la misma, pero sí, hermanos, debemos de apartarnos del pecado que nos asedia diariamente. Después dice Pedro que ellos debían ser santos en toda su manera de vivir, desde pensamiento, actitud, en todo lugar, estando enfrente de todos. Se debe vivir de una manera que agrade a Dios. La pregunta es que nos podríamos hacer: ¿cómo puedo yo santificarme entonces?
¿Qué puedo yo usar? ¿Qué puedo yo hacer para santificarme día con día? La Escritura es clara y nos da la respuesta a esto. Y la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Como sabes, Jesús está orando por sus discípulos en este capítulo. Y Él dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan está diciendo que solo por medio de su palabra podemos estar en una santificación progresiva día con día. Ahora, ¿cómo podemos vivir como creyentes una vida en santidad? Que se manifieste esa santidad en nuestras vidas, la comunión íntima con Dios, tener todos los días un tiempo de oración, la lectura de la palabra. Si tú como creyente tienes la meta de agradar a Dios, debes buscar la ayuda de Dios en la comunión íntima con Él. Yo no sé qué tanto tiempo tú oras, hermano, a la semana, no sé qué tanto lees tú la palabra a la semana, pero si quieres vivir una vida en santidad, el Señor nos dice que por medio de su palabra somos santificados cada día. Miramos entonces que como creyentes tenemos, hermanos, muchas responsabilidades. Aunque todas son importantes, creo que el esforzarnos a ser santos es la más importante de ellas. Porque Pedro está diciendo que aquel que os llamó es santo, ellos deberían de imitar la santidad. La santidad define en esencia la naturaleza y conductas nuevas en Cristo que contrastan por completo con su estilo de vida anterior de nuestra salvación. En su segunda carta a los Corintios, Pablo les dice, así que amados hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne, de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, hermanos, por medio de la palabra de Dios. Y nuestra responsabilidad, día con día, quitarnos, limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Un hijo verdadero, un hijo de Dios, jamás hará algo que ofenda a Dios, como lo miramos en la vida de José. Todo creyente que sabe de la próxima venida del Señor estará motivado a vivir una vida en santidad. Estará motivado a apartarse del pecado que lo asedia. Estará motivado a agradar a Dios en toda su manera de vivir. Estará motivado a seguir esta santidad progresiva, buscarla día a día, como el apóstol Juan nos dice en su primera carta, Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermano, y te pregunto a manera de pregunta en esta mañana, hermanos, ¿qué tanto te estás purificando en tu caminar diariamente? ¿Qué tanto buscas la santidad en tu vida? Si tú como hijo de Dios tienes la esperanza puesta en Jesús, el mandato es que nos purificamos cada día. Los hijos de Él van a evitar imitar las modas vanas del mundo y siempre van a procurar imitar esta santidad del Señor. Buscarán santificarse, purificarse en toda su manera de vivir, en su comportamiento y sus conductas diarias. Amados hermanos, como hijos de Dios, tenemos estas responsabilidades y no debemos de hacerlas a un lado. Es nuestro deber el obedecerlas en amor y en obediencia voluntaria. Si tú eres un hijo de Dios, si has nacido de nuevo, estas responsabilidades son para ti y son para mí. A manera de reflexión, amada iglesia, estamos motivados en buscar esa santidad diariamente. ¿Estás tomando en serio tus responsabilidades como hijo de Dios? Si dices que no, te animo a hacerlo, hermano, y examínate en tu corazón. Porque si no estás poniendo en práctica estas responsabilidades, hermano, estás en rebeldía y estás en pecado delante de Dios. Y te animo a que vayas al Señor en oración y te pongas a cuentas con Él. Para terminar, voy a citar algo que escribió Juan Bullán, y cito:
Nada te puede lastimar sino el pecado. Nada te puede entristecer sino el pecado. Nada te puede envilecer ante tus enemigos sino el pecado. Cuídate del pecado, alma mía. Fin de la cita. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana, Señor. Creemos, Padre, que tú has escrito tu palabra para nosotros, para que la obedezcamos. Ayúdanos, Padre, a buscar la santidad diariamente, Señor. Ayúdanos a apartarnos, Señor, de ese pecado que diariamente toca nuestra puerta, Señor. Ayúdanos a ser obedientes. Tú te agradas, Señor, de la obediencia. Gracias te damos por tu infinito amor, tu gracia para con nosotros. Oramos en esta mañana. Amén.